súper enérgico así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos acá reunidos el día de hoy. Bueno, bienvenidos, Ale, bienvenida tú también a este espacio y a este podcast en donde vamos a empezar a conversar acerca del bienestar femenino y la salud mental de la mujer, que tan importante está haciendo hoy día. Y ahorita vamos a contar como un poquito de estadísticas y datos que nos van a abrir como un poquito los ojos a esta necesidad tan grande de que la mujer se conecte con su bienestar y su salud mental. La idea es que esto sea una conversación fluida, que si incluso tienen preguntas ahí que quieran hacer, nos puedan copiar ahí en los comentarios para contestarlas en el siguiente podcast o en contenido que vamos a hacer a través de las redes sociales también acerca de este tema. Y sin más preámbulo, Ale, bienvenida. Qué rico tenerte acá. Gracias, qué rico que me hayas invitado a este espacio. Sobre todo, yo creo que cualquier experiencia sirve de espejo para quien esté escuchando. Súper. Y cuando Ale dice que cualquier experiencia, precisamente porque vamos a hablar mucho de ti, vamos a tratar de desnudar un poquito el alma. Sin ir muy allá, pero vamos a ver cómo vamos soltando como un poquito de información, en particular hoy alrededor de un tema que es la energía femenina, la energía masculina, el tema de relaciones que hoy día está tan tergiversado. Entonces, antes de meternos de lleno en el tema, no te voy a preguntar quién eres, gracias, sino qué haces, y el quién eres lo vamos descubriendo a lo largo como de esta conversación. Me encanta eso, porque cuando uno le pregunta quién eres, yo creo que es demasiado responder así, como que lo cojan a uno. Soy Alejandra, soy presentadora de televisión, también soy maestra de meditación, hago Reiki, Breathwork, y llevo un camino como del bienestar desde hace ya unos cuantos años, básicamente. Entonces vamos a aprovecharnos mucho de esas disciplinas que tienes encima. También por ser presentadora tenés como mucho tema interesante para conversar. Me tiene que cortar la palabra. Entonces vamos a aprovecharnos mucho de eso el día de hoy. Yo quiero que arranquemos por una pregunta, Ale, y es: para ti, ¿qué es ser mujer en la actualidad y cómo se desarrolla una mujer hoy día? Empezamos. Lo primero que me dices, no te voy a corchar, y empieza con esta bomba. No, a ver, ¿qué es ser mujer en la actualidad? Ve, yo te voy a hablar desde mi experiencia, desde todo lo que yo he vivido. Yo siempre fui muy enemiga de este tema de irnos a los extremos, o del machismo, del feminismo. Siempre he sido muy reacia como a estar investigando todo el tiempo qué han hecho las mujeres, la lucha de las mujeres, porque siempre he sentido que todos tenemos esa mujer y ese hombre dentro de nosotros, ¿cierto? Ese femenino, ese masculino, y que todos deberíamos ser igual. Sin embargo, me he dado cuenta a lo largo del tiempo que sí es necesario uno como mujer ponerse más en una posición como de receptora, ¿no? Como de cuidadora también, y no todo el tiempo estar yo sola, yo puedo, yo lo hago, porque es que también tengo el masculino, yo soy capaz, no necesito a nadie, porque eso siento que también bloquea. Entonces, desde mi experiencia, para mí ser mujer en la actualidad es permitirse conectar con esa parte vulnerable que todas tenemos, con esa parte sensible, con esa parte indefensa, entre comillas, para que nos dejemos cuidar, mimar, proteger, pero al mismo tiempo poder sacar esa valentía dentro de nosotras para poder solas en caso de que no haya nadie alrededor. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Y cómo se desarrollaba? Pero yo creo que ahí contestan mucho de ello. Lo desarrollé. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque yo siento que hoy día empieza a haber una lucha muy grande entre el ser mujer desde un lugar masculino y el ser mujer desde un lugar femenino. Es decir, es si no abrir el celular y buscar en las redes sociales y uno empieza a encontrar cosas importantes en términos, no, tienes que ser como mujer independiente, empoderada, aguerrida, con foco, lo vas a lograr en la cima del éxito. Muy propio quizás de un espacio que tiene que ver con la energía masculina, y por el otro lado aparece, no, tú tienes que ser esa mujer que acoge, que está en el backstage, que está potenciando al hombre, que busca un hombre proveedor también, y ahorita vamos a hablar un poquito de relaciones. Entonces, la mayoría de pacientes con las que yo me encuentro hoy día no saben qué es ser mujeres, como o soy esta vieja que la da toda, o soy sumisa, complaciente e introvertida, y tampoco digo lo que quiero, ni lo nombro, ni pongo límites de quién soy, ¿sí? O sea, a la larga yo siento que la búsqueda va a estar alrededor del equilibrio, y es un poco lo que vamos a ir descubriendo ahorita. Y todo el tiempo va a haber búsqueda, pues yo creo que lo bonito de este camino es que uno siempre puede elegir qué ser, y a mí personalmente me ha parecido imposible ser solamente una cosa. O sea, me ha parecido completamente imposible ser solamente esa mujer que
que llora, que cuida, que es sensible, que todo el tiempo está en recogimiento y no ser independiente, pero también me ha parecido imposible ser yo puedo sola todo el tiempo, ¿cierto? Porque en ese camino también hay mucha soledad, no solitud, sino soledad. Y uno inconscientemente empieza a alejar a las personas cuando está en esa posición de independencia full y de empoderamiento. De todas maneras, creo que el camino de todo el mundo es completamente diferente, ¿no? Y puede que para una mujer su sueño más grande sea ser esa mujer que tú mencionabas, esa mujer empoderada y empresaria y la que puede, y está perfecto. Lo que yo me he encontrado en mi camino es que sí me gusta ser esa mujer, pero no quiero tergiversar más el concepto de familia tradicional con el que crecí, con el que siempre soñé, pero por cosas de la sociedad, de la información que vemos todo el tiempo, pues se fueron yendo como a un segundo plano. Entonces, creo que ahora para mí es como un punto en el que estoy integrando esas dos mujeres que viven dentro de mí. De hecho, lo hemos hablado mucho con Juli, y es que hay un libro que para mí es la Biblia de la mujer y del hombre también, y es Mujeres que corren con los lobos. Y hay un cuento muy bonito de dos hermanas gemelas que un hombre se quiere casar con ellas y el papá le dice, si tú adivinas el nombre de ellas dos, te casas con ellas. Pasan un montón de cosas alrededor, pero al final la conclusión de este cuento es que dentro de cada mujer viven siempre dos mujeres. Y tú poder integrar esas dos mujeres, yo creo que ahí está lo que significa ser tú, ¿cierto? Como mujer, y creo que como hombre también, lograr conocer a esas dos facetas de la mujer. Ok, voy a aprovechar y me voy a desviar por algo. ¿Cuál es el papel? Yo sé que esta pregunta va a sonar súper salida de contexto, ahorita les cuento por qué la voy a hacer. Pero quiero partir de acá y es como, ¿cuál es el papel de la tristeza en el descubrimiento del desarrollo de la mujer? La tristeza. Sí. Bueno, yo creo que la tristeza llega porque de cierta manera cuando hay desarrollo hay despedidas de versiones anteriores. Entonces creo que la tristeza llega como forma de duelo. ¿Qué papel ha jugado en ti? Eso, precisamente. Pues todo lo que voy a hablar aquí es desde mi experiencia. Tal vez sí haga referencias a libros, pero todo lo que digo es muy personal. Y sí he tenido momentos de tristeza muy profundas, pero luego cuando sale a la luz como lo que ya estoy, en lo que me estoy convirtiendo, porque la mariposa empieza como a sacar las alitas, empiezo a ver, claro, estoy triste porque me estoy despidiendo de algo que ya no voy a hacer. O sea, algo que fui, que me acompañó mucho tiempo, pero ya no lo voy a hacer. Y es como una mezcla entre esa tristeza, porque al principio es una tristeza de, pucha, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué tengo? Que no entiendo qué es lo que siento. Y ya después es más como una nostalgia que una tristeza. Sin embargo, también soy muy partidaria de que el dolor es un maestro, pero el sufrimiento es una opción. Entonces está bien que llegue esa tristeza, que llegue ese dolor, ese duelo, esa despedida, pero quedarse ahí y profundizar demasiado en eso ya creo que es autolatigarse demasiado. Total. Ahora, contexto, ¿por qué hago la pregunta? Porque la conexión con las emociones, pues en general, es decir, las mujeres tienen un rango de conexión emocional mucho más amplio que el de nosotros. Por lo tanto, tienen un cerebro más complejo que el nuestro. Y al estar mucho más conectadas con ello, y en particular también con la tristeza, el proceso de desarrollo también termina siendo más sensible y mucho más interesante desde ese lugar de la energía femenina. Y me aparece la pregunta también porque en este momento, no sé por qué, empecé a sentir un vacío en el pecho. Yo ahí, como porque estoy sintiendo esta tristeza, si es mía, si me pertenece, si no, algún proceso estaremos teniendo también por acá. Y me parece bonito desde ese lugar, como el reconocer y el parar un poquito, porque sabemos que el estar a toda mierda en todo momento hace parte mucho de este mundo masculino que hemos creado, de la conquista, de ir por el objetivo, de lograrlo todo. Y hay veces vení, metámosle freno un poquito y acallemos. En uno de los videos que yo vi en las redes sociales tuyas, hablaba mucho del silencio. Entonces vení, que el silencio es un gran amigo, y el silencio tiene que ver con parar y cómo nos permitimos desde ahí conectarnos con ese mensaje grande que la tristeza trae. Porque a la larga la tristeza es la emoción de la reflexión, del reconocimiento, de aquello que dejó atrás. Es una emoción que tiene que ver con la evolución y muchos espacios más. Súper, me está gustando esto. ¿Qué papel cumple la mujer en una relación de pareja? Ay, Julián, Dios mío. A ver, es que te voy a ser muy honesta, y es que respondiendo a esta pregunta me puedo sentir... O sea, si voy muy a la teoría, me puedo llegar a sentir muy falsa.
Respondamos desde lo más auténtico. Pero te lo voy a decir, te voy a explicar por qué. Es porque yo no tengo nada resuelto en ese sentido, ¿cierto? Y he tenido un sinfín de relaciones fallidas. Y casi siempre es por el papel en el que yo estoy asumiendo. Creo que cumple el papel mucho de dirigir de cierta manera cómo va la relación, ¿no? Porque es lo que tú dices, las mujeres somos más reflexivas, nos detenemos más a pensar, los hombres son a toda mierda lo que haga y punto. Entonces, si la mujer empieza a guiar un poquito como ese instinto tan frenético del hombre, pues creo que la relación puede ir por un mejor camino, si no sería todo impulso, impulso, impulso. Pero también creo que debe cumplir ese rol de dejarse cuidar, que de alguna forma siento que eso, voy a hablar del ego del hombre, de alguna manera eso hace que el hombre se sienta mejor consigo mismo y no está mal, pues a fin de cuentas es instinto también. Debe ser, permitirse cuidar, pero también debe ser cuidadora, creo yo, es mi opinión, o sea, también debe ser mimadora, protectora. Ay, no sé, me parece que es complicado, sobre todo hoy en día. Total, es decir, yo no siento, pues en resonancia con lo que decías ahorita, no siento que haya un papel, sí, en específico, que hay muchos papeles que podemos llegar a cumplir hombres y mujeres dentro de una relación, que las relaciones tienen momentos también. Pasa que yo siento que me pasa algo cuando yo empiezo a mirar las redes sociales y empiezo a ver mujeres y hombres hablando del tema de las relaciones, y es que seguimos hablando de las relaciones mucho desde el tema de la admiración. Parece fantástico, está bien vincularnos desde ese lugar, pero a la larga nos damos cuenta que la admiración no es la base de una relación, es importante, sí, pero la conexión real en una relación de pareja parte de la vulnerabilidad. ¿Por qué lo nombro? Pues porque hay momentos en donde si tú tienes una pareja vas a ser cuidadora, acogedora, que le metes echada para adelante, no sé qué, va a haber otros momentos en que vas a decir, no, yo quiero ser cuidada, atendida, consentida y demás. Pero a la larga, yo siento que, generalizando un poquito y atreviéndome mucho, siento que hay cualidades de lo femenino que sí deben salir de parte de la mujer en una relación, que tiene que ver con lo que tú decías ahorita, el cuidado, desde un lugar distinto al del hombre. Nosotros los hombres cuidamos desde la valentía, ni que yo estoy acá y nada te va a pasar, ni te va a faltar, ¿sí? El cuidado de ustedes, las mujeres, es desde un lugar distinto, desde vení, estás enfermo, vení, yo te consiento. Exacto, que es distinto al nuestro, ¿sí? Ambos movidos desde la ternura, sí, pero la ternura nuestra tiene un tinte de miedo, la ternura de ustedes tiene un tinte de consentimiento, que es distinta. Entonces me parece como muy bonito el lugar de la mujer desde ahí. Hay una cualidad de lo femenino que me parece fantástica y es la capacidad, eso que decías ahorita, de aplacar o de direccionar. Y es como que respiremos, echémonos para atrás y calma. O sea, y es como cuando uno llega a un hogar donde está muy conectado con alguien, uno llega a ese espacio y uno siente como que, o sea, ya vengo de afuera, del mierdero, de la lucha, de la oficina, las reuniones, no sé qué, llego a la casa y llegué. Y ese es un papel que la mujer cumple desde un lugar muy energético, incluso muchas veces ni siquiera desde la acción, es un lugar súper energético, súper lindo. Pero también estoy preguntando esto porque aparecen conversaciones hoy en día que son interesantes, que son muy loquitas, el 50-50, el hombre proveedor, no sé qué, ya nos vamos a meter en ese tema, pero ¿qué pensás vos? Me trajeron a sufrir. ¿Qué pensás vos de la independencia económica de la mujer? Es decir, ¿qué tan necesaria es cuando aparecen conversaciones hoy día donde dicen, no, yo soy una mujer mantenida y me encanta ser una mujer mantenida económicamente por el hombre? ¿Qué piensas vos de ese yo soy mantenida o de la independencia absoluta económica de la mujer? No voy a criticar nada. Creo que cada quien elige como lo que sienta que es mejor para su vida y como mejor se sienta. Si me preguntas, a mí, Alejandra, le gusta ser una mujer independiente. A mí me gusta tener mi independencia, me gusta trabajar por mis cosas. Sin embargo, si estoy en pareja, me gusta dejarme cuidar. Pero si me dicen no trabajes, no me gustaría mucho. Pero es porque lo disfruto, ¿cierto? Más que por el poder, más que por el yo sola, es más por mi gusto, pues, y porque lo disfruto precisamente. Pero no critico nada en realidad. Creo que si el sueño de una mujer es ser mantenida, y ni siquiera voy a decir mantenida, porque creo que si el hombre está siendo el proveedor económico, pues ella estará cumpliendo otras funciones, y si está dedicada al hogar, me parece que también es una labor completamente admirable, ¿cierto? Entonces creo que aquí no tengo una preferencia. Yo tengo una sensación similar, sin embargo,
Yo a todas mis pacientes sí les digo, chicas, fundamental independencia económica, porque se corre un riesgo muy grande, Sí, el juicio obvio. que yo tengo. ¿Y cuál es el riesgo? Es quedarte en una relación Por dependencia. por dependencia económica o no se, hay una necesidad fundamental de los seres humanos que no la tenemos que desarrollar a través del dinero, pero sí es desarrollar un propósito, ¿sí? Eso es fundamental. En ocasiones un trabajo que trae dinero, pues es una de las vías para desarrollarlo, pues como en este caso el mío o el tuyo, por ejemplo. Pero entonces se corre el riesgo de perder esas dos cosas, o sea, uno, el quedarme en una relación en la que no quiero estar por dependencia económica, o dos, desconectarme de mi propósito, ¿sí? Y ahí empieza a haber un juego súper complejo en términos del desarrollo. Yo no critico, pero hago el llamado, es como, Sí, chicas. pero te voy a decir una cosa, porque conozco casos de mujeres que están en sus casas cumpliendo su función de ama de casa, de estar con los niños. El hombre es el que provee por completo. Y aún así, tengo de hecho dos amigas así, y las dos cumplen su propósito desde lo que hacen, ¿no? Ellas mantienen una conexión espiritual muy fuerte con ellas y con su entorno. Y yo creo que tal vez su propósito es ese, ¿no? Tal vez su propósito es unir a la familia, tal vez su propósito es estar atenta a sus seres queridos y lo cumplen a la perfección. Porque si tú hablas con ellas, pues tal vez no tendrán ese objetivo de es que yo quiero que a mí me reconozcan por, no, está feliz como es. Entonces creo que se resalta, si el propósito casos del hogar es un, sí, es un propósito. Hay casos de casos, exacto. Que ojalá pues los hombres seamos responsables emocionalmente, Sí, claro. y también nos pongamos como en ese lugar de, ven, y si la relación se va a acabar, yo fui el hombre proveedor, pues hagamos acuerdos para que si en algún momento te quieres ir, pues lo hagas de manera tranquila económicamente también. Voy a hacer pregunta de reina, tranquila, no, pregunta de reina. De reina además porque es obligatoria para la actualidad, como todo el mundo pregunta sobre la maricada. Y ese tema me aterra, pero igual nos vamos a meter ahí. Y es el 50-50. Cuando el hombre sale contigo y te dice, bueno, vale, pone el 50 de la cuenta. Pues a mí me aterra. Tengo que ser honesta. Perdón, hombre, 50-50. A mí me aterra. O sea, yo creo que si me invita a salir, o sea, sobre todo si está en época conquista, me aterra que me diga 50-50. Ya si estamos compartiendo un hogar y a los dos nos está yendo bien, creo que el 50-50 podría ser factible. Pues si él gana mucho más que yo, sí me molestaría también un poco. Igual, si yo gano más, también haríamos acuerdos. O sea, creo que debe ser muy equitativo todo. Pero que yo ame el 50-50 y Zafa, no, a mí sí me gusta que me invite. ¿Un hombre que te pida el 50-50 es un hombre con energía femenina o es un hombre desconectado de qué? No sé si tenga energía femenina. Yo creo que es un hombre completamente desconectado de todo, de la vida. Yo estoy de acuerdo también con eso. ¿Por qué? Porque me pasa... Y empiezan, interesada. Sí, no, porque me pasa... No, lo que pasa es que a mí me pasa que cuando las redes sociales entonces dicen, no, un hombre que pida el 50-50 es un hombre femenino. Bueno, yo parto de que yo no lo hago, pero pues yo soy de una región de Medellín, Antioquia, de una familia en donde mis papás me enseñaron caballerosidad, ¿sí? O sea, yo no le confiero eso al tema de la energía masculina o femenina, sino que se lo confiero a una característica que es la caballerosidad. Pues así me enseñaron, así actúo con mis amigos, con mis amigas, con las personas con las que salgo y demás. Ya por otro lado, entonces, el tema económico dentro de las relaciones, que es un tema tan escabroso y tan tabú, yo siento que es un tema al que le confieren conversaciones importantes. Sí, entonces, total. Yo siento que el tema 50-50 acaba y si los dos pues estamos formando una familia y ganamos lo mismo. Si no, ven y que hay un asunto de porcentajes, o yo no tengo lío, yo me hago cargo y de vez en cuando pues vos verás qué haces como con ese tema. Es decir, son acuerdos que se pueden llegar en la pareja. Sí, y que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Total, pero entonces yo siento que estamos hilando muy fino y estamos poniendo conversaciones demasiado tóxicas en las mujeres. Es decir, los profesionales del desarrollo personal y los gurús de Instagram nos estamos cagando en las relaciones y en la forma en la que la mujer y el hombre terminan percibiendo las relaciones. Cuando me refiero a hilar fino, es como, no, si tú eres un hombre que no paga todo, entonces eres absolutamente descartable. Y yo me pregunto, Deni, puta, ¿en qué momento las relaciones se redujeron al tema económico? Pues porque hay otras cosas de fondo, la ternura, el erotismo, los valores que compartimos, las acciones que nos gusta compartir o no, la visión a futuro que tenemos, y de eso depende que la relación funcione o no. Lo económico es un factor importante total, pero determinante
en cuanto a lo demás, yo lo dudo un poquito. O sea, hay cosas importantes allí y yo siento que el llamado como que hacemos acá es venir, expandamos la conversación y tengamos conversaciones grandes. Si tenemos conversaciones grandes, no tenemos que hilar tan fino, ¿sí? Bueno, siguiente pregunta del examen. ¿Hasta ahora cuántos puntos llevo? Espere, 5. Sacaste 3. Yo me quiero meter un poquito en el tema tuyo, ¿sí? Y okay. Es, ¿qué tipo de procesos y traumas trata el breathwork, por ejemplo? Todos. Cuéntame. Todos. El breathwork es una herramienta supremamente poderosa. Es una terapia que se trata de la respiración consciente, es cambiar el patrón de respiración intencionalmente para obtener diferentes resultados, beneficios. El breathwork lo que hace es que después de unos minutos con esta respiración, la que yo hago, hay muchos tipos de breathwork, la que yo hago después de 7 minutos más o menos, no, menos 5 minutos respirando así, se apaga tu mente consciente y tú te adentras en el maravilloso mundo del inconsciente. Entonces aquí es donde tú te encuentras cuando tu inconsciente quiera sacarlo, con traumas, con miedos, con fobias, con un montón de cosas que venías callando y las tenías así, guardadas en el alma bajo llave, y que resultó que por medio de la respiración y el movimiento del cuerpo pudiste encontrarte con ellas. Entonces de hecho ahora es considerada como la terapia de autosanación más poderosa del momento, es como el nuevo yoga, literalmente. Y es supremamente poderosa, muy, muy, muy poderosa. ¿Qué pasa? Hay que tener mucha precaución con quién tratas y a quién le haces breathwork. Hay que hacer como un perfil antes de si la persona es o no es apta para que tú lo trates. Hablando de temas físicos, pues, o de salud, yo no soy médica, entonces hay cosas que yo digo, yo aquí no me meto porque no sé en qué puede resultar. Y cuando estoy hablando con personas con un estrés postraumático, por ejemplo, tampoco me meto porque retraumatizar es supremamente fácil. O sea, hay una línea muy delgada en lo que estoy diciendo, la persona está en un estado muy vulnerable, así que prefiero no, como que solamente personas que tengan muy resuelto o muy fortalecido su capacidad de respuesta o de entendimiento ante lo que está pasando. Súper. Entonces, ese tema me emociona. ¿Qué tipo de traumas has encontrado tú en los procesos de formación, en lo que has hecho y demás, que terminan bloqueando la conexión de la mujer con su energía femenina? ¿Personales? Sí. Oh my God. Pues tuyos y de otros. ¿Qué tipo? Lo puedes hablar en general. Profe, si me repite la pregunta. ¿Qué tipo de... es que no lo llamemos traumas, pues. ¿Qué tipo de vivencias o situaciones o heridas terminan bloqueando la conexión de la mujer con su energía femenina? Bueno, hay una que inmediatamente se me viene a la cabeza y es la relación con mamá. Muchas mujeres desconectadas completamente de su mamá por X o Y motivo. Eso lo veo muy frecuentemente y casi siempre que encuentro esto, lo que me doy cuenta es que lo que quieren es hacer todo lo contrario a lo que hizo su mamá. Entonces, y elegir un hombre completamente diferente a su papá. Entonces, en vez de reconciliarse con eso, amar tal y como son, que yo sé que es difícil, muy difícil, pero hay un camino para eso, simplemente buscan poner como una barrera, y desde que hay una barrera yo creo que la energía femenina ya empieza a bloquearse porque nosotras somos completamente abiertas a recibir. Entonces se crea una barrera y eso interfiere mucho en cualquier tipo de relación que se tenga. Entonces creo que esa es una de esas. Pues los abusos. Los abusos son bastante frecuentes y la verdad no me voy a atrever a hablar mucho pues como de este tema porque creo que es evidente ese tema de que el cuerpo físico puede sentir placer durante un abuso, pero tu mente te está gritando ¿qué está pasando aquí? Pues yo creo que la sensación de culpa, la sensación de miedo, la desconexión con tu sexualidad, pues eso te saca y te desconecta. Creo que es básicamente eso, lo más común que me he encontrado. Súper. Voy a retomar varias cositas entonces. Uno, es fundamental que entendamos que el primer contacto que todos los seres humanos tenemos con la energía femenina es la madre, y además es el contacto más arraigado. ¿Sí? Cuando empezamos a pelear con la madre, pues a la larga lo que peleamos no necesariamente siempre es con la madre, sino con el dolor de la madre. Porque entonces yo no quiero ser como mi mamá porque mi mamá sufrió por esto, yo no quiero ser como mi mamá porque mi mamá tuvo que renunciar a esto para poder estar conmigo, yo no quiero ser como mi mamá que aceptó un hombre como mi papá o los que vinieron después de él, yo no quiero ser como mi mamá, en fin, a la larga
el bloqueo termina siendo a esa conexión con lo femenino y a muchas mujeres les pasa, entonces que bloqueo esto y me voy por el otro lado y me vuelvo absolutamente, ¿cómo llamarlo para que no suene feo? Bueno, de alguna manera arrogante, parezco en una dictadura con una mujer, un matriarcado absoluto, usted sola no necesita de nadie, absolutamente nadie tiene por qué llegar a joderle la vida, no se enamore que los hombres no sirven para nada y demás. Entonces llega la mujer a pararse en ese lugar bloqueando completamente su energía femenina y es en realidad muy común lo que tú dices ahorita. O sea, lo primero es la relación con la madre. La relación con el padre es lo segundo que también acontece mucho. Entonces, ¿cuál es el padre que yo tuve? Tuve un padre presente, un padre maltratador, un padre ausente, un padre intermitente, un padre indiferente. Y desde ese lugar empiezo a tener una relación con lo femenino, aceptándolo o no. Generalmente cuando la mujer ha tenido un padre sano, presente, consentidor, que no es sobreprotector, que la impulsa un poquito, pero que tampoco la está creando como un niño, como un hombre, entonces la mujer desarrolla una buena relación también con su energía femenina. Pero cuando aparece un padre desde otro lugar, aparecen dos consecuencias extremas: o genero dependencia, me vuelvo sumisa, o por el otro lado también genero un bloqueo ante los hombres y me convierto en un hombre para no sufrir como las mujeres o como mi papá me hizo sufrir a mí cuando yo era chiquita. Y el tema del abuso que tú nombras, absoluto, pues porque el abuso es un maltrato brutal, a mi juicio uno de los más brutales, pues tanto para la mujer como para los hombres, y los bloqueos que se terminan generando ahí son bien relevantes. Entonces vemos el breathwork como una herramienta para trabajar este tipo de traumas. Sí, es increíble. Y de hecho no tienes ni siquiera que tener uno de estos traumas pues, o situaciones para poder trabajar algo con el breathwork. Todo sale a la luz ahí. Súper bien. Otra, y es, ¿cómo te ha servido a ti el yoga y la meditación para conectarte con tu ser mujer? Mucho, exageradamente. Mira, con la meditación me ayudó a conectarme con la pausa, con el entender que siempre cuento con el privilegio de la pausa, porque yo estaba muy en ese mood masculino de hacer afán de una, corra, hágale, siempre hay tiempo para todo. Y cuando decidí certificarme como maestra de meditación, estuve en reclusión. O sea, literal, yo no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Le decía hola a mi mamá porque vivíamos juntas. No quería hablar con nadie, estaba completamente encerrada en mí. Y fue así como 3 meses. Ya se volvió insoportable, pues, porque obviamente somos seres sociables, necesitaba socializar. Pero ese momento como de poder tenerme a mí, conectarme conmigo, me sirvió mucho para entender que estuve viviendo en la masculina toda mi vida, hasta ese momento en el que dije no más. ¿Qué ha pasado? Que es difícil desaprender lo de una vida entera, ¿cierto? Pero ahí vamos en el camino. El yoga, por otro lado, yo creo que me brillan los ojos cuando de una, yoga, pero de inmediato. Es que, mira, yo siempre me negué mucho a hacer yoga porque yo no soy flexible. Nunca he sido flexible. Desde chiquita he sido la más tiesa del mundo entero. Pero siempre cuando empecé a hacer yoga en pandemia lo empecé a disfrutar mucho. Nunca fui flexible, todavía no soy flexible, pero he entendido que el yoga es mucho más que eso. Primero, no es solamente el movimiento, no es solamente el ejercicio físico, es un estilo de vida. Y buscar como esa unión entre el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, es ser consciente de cómo está tu cuerpo cuando hablas con alguien, cómo está tu cuerpo cuando entras a un lugar, qué te dice, o sea, qué sientes en el cuerpo cuando ves algo, cuando piensas algo. Entonces eso, creo que empezar a ser dueño de cada célula del cuerpo es muy femenino, o empezar a conocerte demasiado. Me habló esta persona, ay, me dolió la rodilla, ay, me dolió el estómago, ay, y muchas veces lo ignoramos. Pero darte cuenta de esas cosas en el día a día sí hacen una gran diferencia. Y por otro lado, encontrarte con que en el yoga, todos los maestros de yoga más famosos son hombres. Y lograr conocer maestras de yoga mujeres que te digan es que siempre hemos estado haciendo yoga como hombres, vamos a hacer estas posturas que son para la cadera, que son para el abdomen, que son para soltar y también para recibir, que son muy femeninas. Pues pucha, Juli, o sea, ha sido un cambio tremendo. La primera clase que tuve así fue con una mujer demasiado poderosa. Y fue la primera vez en mi vida que exploté en llanto en una postura. Pero en llanto yo no sabía, primero empecé riéndome. Me dio como ataque de risa en la postura y yo terminé, lloré y yo entendí eso como una liberación.
de la cadera, es que en la cadera se guarda todo y todavía no creemos full en que el cuerpo está completamente conectado con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, ver esa conexión a través del yoga, ver que el día que estoy triste, el yoga me eleva, pero también me ayuda a descargar, a recargar, ha sido como una integración muy bonita para mi vida. No, sin esa necesidad del ego, de que la postura se vea bien, perfecta, de que, ay, la puedo subir o no. No, más allá de eso, es lo que estoy sintiendo cuando estoy en el mat, lo que está sintiendo mi cuerpo cuando hago esto y lo que pienso. Eso creo que me ha conectado inmediatamente con lo que soy. Super. Yo creo como que resaltemos varias cosas de ahí para quienes están viendo y escuchando, y yo creo que lo primero es la conexión con el presente. Sí. Entonces, voy a encerrar esto dentro de un contexto. La intuición es una cualidad muy femenina, muy femenina. Pero a la larga, la intuición no la podemos entender desde un lugar esotérico, es decir, no es una cualidad elevada donde solo algunos privilegiados pueden llegar porque están iluminados, no en lo absoluto. La intuición es, obviamente, la conexión de las neuronas, o sea, la red de conexiones neuronales de información que nosotros tenemos, la interpretación del pasado y la interpretación del presente. Es eso que tú decías ahorita, darme cuenta de lo que me pasa en el cuerpo, darme cuenta de lo que me pasa en el cuerpo es estar presente, ¿sí? Y a la larga, la visión que yo tengo, pues, no es una visión muy espiritual acerca del mundo, o puede ser una visión espiritual dependiendo de su interpretación, y es que para mí no hay una separación entre el cuerpo y el alma y las emociones. Para mí somos uno solo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, nosotros los seres humanos nos manifestamos con el cuerpo, y esa manifestación del cuerpo es emocional, siempre. Hay un autor muy lindo que a mí me encanta, murió hace unos 3 años aproximadamente, un poco más creo, que se llama Humberto Maturana. Entonces Humberto decía, las emociones son las predisposiciones biológicas corporales para la acción, que es esa maricada, que toda acción que nosotros ejecutamos está precedida por una emoción. Por lo tanto, nosotros los seres humanos siempre, en todo momento, 100% estamos sintiendo emociones, o estamos teniendo emociones. Ahora la pregunta es qué tanto las percibimos, ¿sí? Que es lo que tú decías, venía a través del yoga y la meditación, he podido he podido consolidar la percepción de mi cuerpo y de lo que me pasa. Y ese llamado al reconocimiento emocional es fundamental, porque ahí me doy cuenta de lo que tú dices, estoy compartiendo con una persona, ¿qué me pasa con eso? Estoy así cerrado, estoy así completamente dispuesto. Yo creo que eso siempre se percibe. Total. Creo que siempre, hasta la persona más cerrada lo siente, lo que pasa es que no entiende que lo que le está pasando físicamente es una señal de su cuerpo y de su alma. No le ponemos la atención que merecen. Y ahí va otro asunto, y es la atención en la intuición, es fundamental. Yo le digo mucho eso a las chicas, chicas, todos tenemos intuición, la pregunta es qué tanta atención tienes en esa intuición, ¿sí? Cuando nos pasa algo en relación a un lugar, en relación a una persona, en relación a un trabajo, en relación a un proceso de formación, en relación a algo que escuchamos, en fin, siempre nos están pasando cosas. ¿Qué tanta atención le prestamos a eso? Y si le prestamos atención, hay una probabilidad muy evidente de la conexión con la autenticidad, que es un llamado súper grandote que tenemos también. Sí, súper. ¿Algo hasta ahí que decir? No, todo bien. Yo creo que para que vamos concretando un poquito, yo quiero hacer una pregunta más, y es hoy día para ti, ¿cuál es el llamado que tienes y qué es lo que quieres descubrir? Nos vemos en el próximo capítulo. A ver, Juli, el llamado que tengo a hoy, porque yo siento que esos llamados todos los días cambian. En este momento, mi llamado es el recogimiento. Es como conocerme en esta nueva versión de Alejandra. Como que siento que viví un torbellino de muchas emociones, muchas situaciones que no le presté atención a lo que estaba pasando. Me enfermé 3 veces en un mes, eso nunca en mi vida me había pasado, jamás, o sea, yo nunca me enfermo. Pero ya mi cuerpo sí me está avisando que hay algo, entonces a hoy mi llamado conmigo es el recogimiento. Mi llamado con las demás personas tal vez sea contar mi experiencia, porque lo que dije al principio, cualquier experiencia puede servir de espejo, y me he encontrado con sorpresas que cuando cuento cosas que me pasan, sea por redes, sea a las personas, de alguna forma les llega al corazón, algunas. Entonces creo que ese es mi llamado. ¿Y la otra era? No, hasta ahí. No, ¿Qué era lo que querías descubrir?
¿qué era lo que quería descubrir? No sé. Muy buena pregunta, todavía no lo sé. Súper. Lo descubriré después de mi recogimiento. De eso se trata. Y yo creo que dentro de ese llamado que tú dices respecto a otros, y es que a través de tu mensaje en algún momento tocar el alma de alguien o el corazón, yo creo que esperamos cumplirlo ahorita también con esta conversación que tuvimos. Ojalá que sí. Ya no se ofendan los de 50-50. Igual son hermosos todos. Que cada quien se identifique, todo me aplique. Y yo siento que el llamado es ese, pues, y es a que echemos para adentro y nos redescubramos. Sí. Hay algo y es que muchos queremos en ocasiones descubrir afuera en cuánta metodología hay, en cuánta vaina hay, pues porque la oferta termina siendo muy amplia, pero el llamado sigue siendo en echemos para adentro. ¿Sí? Y ese para adentro nos va a dar muchas respuestas o nos va a abrir muchas más preguntas. A mí me gusta que me abra más preguntas. A mí, yo creo que da las dos, las dos posibilidades. De hecho, creo que eso es lo interesante y lo bonito, porque si a ti te dan todas las respuestas de una vez, entonces ¿para qué más quieres vivir, cierto? Y creo que lo bonito es que cuando tú no sepas para dónde ir, sigue la curiosidad, y la curiosidad solo llega cuando llegan preguntas. Total. Entonces es interesante responderse muchas cosas, porque así uno puede ir resolviendo y cerrando caso cerrado, que pasa el desgraciado, y ya después que te crees otra pregunta para poder ir encontrando tu propio camino. A mí me parece muy linda esta conversación contigo por algo que yo me gustaría que todas se llevaran, y es que si bien el tema termina siendo muy espiritual en algunas ocasiones, es una espiritualidad muy aterrizadita y muy real, o sea, no es espiritual. No, pues yo ya estuve ahí, se les digo, no sirve de nada. Bueno, Total. pues igual todo el mundo tiene que transitar ese camino en algún momento, pero no me sirve de nada culpar a que, ay, es que hoy me eché el aceite de lavanda y era el de bergamota y es que por eso tengo este genio tan hijo de puta, pues eso no hay nada afuera que sea más poderoso que lo que hay adentro de nosotros. Total. Básicamente. Pero es muy duro, es muy duro. No, yo quiero dejar de romantizar tanto el camino del autodescubrimiento. Que no es sencillo. No en lo absoluto. Claro, no es sencillo. Eso es, vea. Y ahora sí, levántese. Y más adelantico, otra zancadilla. Y más adelantico otra, y otro bracito, y así. Campbell lo llamaba el vientre de la ballena, y nos referíamos mucho que el camino del descubrimiento es un viaje del héroe, como el que terminó haciendo Odiseo, en la Odisea, para que se lo lean, que es bien interesante, que es como el referente del camino de la transformación, y es que siempre llega un momento donde nosotros nos vamos a tener que enfrentar a un arquetipo bien importante que Jung nos lo regala, y es el arquetipo de la sombra. Todos tenemos un mierdero dentro, y las heridas son el mierdero más sencillo que tenemos. Ese arquetipo de la sombra, aparte, reconocer cuál es la máscara que yo me termino poniendo desde el ego, para ver si de pronto soy un poquito aceptado en este mundo y me hago cargo de mis propios miedos. Por eso el llamado a la libertad y a la dignidad es un llamado tan complejo, porque es un llamado que gira alrededor de la rebeldía también, y que muchas veces trae o viene consigo un camino de soledad, y muchos no nos queremos enfrentar a ese camino. Pero cuando nos enfrentamos a ese camino, lo que viene después es una putería. Sí. Entonces, es verdad. Ahí está el llamado. Ale, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y gracias a ustedes por vernos. Y la conversación estuvo súper encantadora. Sí, me encanta. Muchas gracias.